Bien, amados y amadas del Señor, sean todos bienvenidos en esta mañana, en este tiempo especial que el Señor nos concede para venir a estudiar la bendita palabra del Señor. Sean todos bienvenidos, por favor. Hoy quiero darles un saludo muy especial y darle la bienvenida a esta reunión, darle la bienvenida a este estudio de la palabra del Señor, dándole muchas gracias al Señor por estas herramientas, pero como lo dijimos la semana anterior, más que herramientas, esto se ha convertido en un arma tremenda, un arma poderosa, porque sabiendo utilizar esta herramienta que nos ha dado, esta sala virtual y lo que el Señor nos ha venido entregando durante este tiempo, a través del canal de Facebook, a través de la página, de la fanpage de Facebook, todo esto han sido unas herramientas que nos ha dado, unas armas, donde hemos podido llegar a muchas personas y le damos las gracias al Señor, la gloria y la honra solamente para Él. Y bueno, queremos seguir adelante, queremos cada vez estar mejores, fortalecidos, cada vez estar más confiados en Dios, que aún en medio de tantas crisis, aún en medio de tantos momentos difíciles, Dios ha sido muy fiel con nosotros, Dios nos ha guardado. Hoy vamos a tocar la segunda parte de un tema que titulamos Preparándonos para el rapto. Los días domingos, un día como hoy, estamos trabajando con temas de interés para la iglesia. Y si hay un tema en el cual nosotros tenemos que estar muy atentos, en el cual no nos debemos desenfocar, es precisamente en este. Tenemos que estar preparados para el rapto. La pregunta inicial que quiero hacerte en esta mañana es: ¿tú estás preparado para el rapto? Si fuese en este momento, ¿tú estás tranquilo? ¿Tú estás seguro que te vas con el Señor? ¿Tú estás completamente preparado? Bueno, hoy vamos a estudiar este tema que nos va a ayudar para saber cada uno de nosotros. Al finalizar, es mi promesa de mensaje, al finalizar nosotros debemos saber por lo menos 3 cosas en las cuales nosotros tenemos que estar preparados, para que si por alguna razón, escúchame por favor, con mucho amor y con mucho cariño te lo digo, si tú no estás preparado, quiero que por favor te enfoques en estas 3 cosas que al final tú vas a conocer, o más que conocer, porque seguramente lo sabes, Dios te las quiere como recordar, para que no nos desenfoquemos. Yo sé que tenemos muchísimas cosas para hacer. Yo estoy completamente seguro, tú tienes tus actividades, tienes tu hogar, tienes tu trabajo, bueno, muchas cosas que seguramente tenemos que hacer. Pero lo que yo quiero, mis amados, es que además de eso que tenemos que hacer, no dejemos de lado lo más importante que tenemos que hacer. Y en esas 3 cosas importantes que vamos a estudiar hoy, es donde quisiera que nos centremos. Lo demás va a ser parte de la añadidura. Recuerde que eso es lo que nos dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando la Biblia dice su justicia, quiere decir lo que es recto, lo justo. Y lo demás vendrá por añadidura. Claro, todos los ruidos del mundo, todas las indicaciones de todo lo que está pasando, todo lo que escuchamos y lo demás, son ruidos que muchas veces nos desenfocan, nos desvían del propósito central en nuestra vida. Y en eso vamos a estar trabajando hoy. Así que por favor, alístate, abre tu corazón, abre tu mente, y en esta mañana vamos a estudiar la bendita palabra del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes, junto conmigo, están esperando el regreso del Señor Jesucristo en cualquier momento. Quiero decirles, amados, que independiente de lo que digan mucha gente, que independiente de todo lo que estén maquinando a nivel mundial, yo tengo la convicción, yo no sé tú, eso es algo que es muy respetable, pero les transmito mi convicción. Yo tengo la convicción que el Señor Jesucristo va a regresar en cualquier momento. Yo tengo esa convicción. Yo no sé cuántos están conmigo, para que levanten ahí sus manitos, los que están ahí en Facebook, los que están aquí en Zoom, levanten su manito. ¿Cuántos están conmigo que estamos convencidos de que el Señor Jesucristo va a regresar en cualquier momento? Bien. Como ustedes y yo estamos convencidos de eso, entonces le quiero hacer 3 preguntas para iniciar. La primera de ellas, no me las contesten, solamente tú te las vas a contestar. La primera de ellas, ¿qué estás haciendo para prepararte para ese retorno del Señor Jesucristo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algo en particular o simplemente estás esperando que el Señor venga? Segunda pregunta que quiero hacer, ¿podemos nosotros saber cuándo Él va a regresar? Es decir, habrá una fecha como para decir, ya como está la próxima semana, dentro de 2 días, mañana o dentro de 5 años, entonces sabremos nosotros esa fecha como para decir, no, yo estoy esperando es que cuando ya tenga la fecha, entonces ahí sí me preparo.
La tercera pregunta, tercer interrogante que quiero hacerte en esta mañana es: ¿qué podemos esperar nosotros que suceda en este tiempo final, en lo que tiene que ver con la gran tribulación? Independiente que pases o no pases, independiente que pasemos o no pasemos, ¿qué viene en esa gran tribulación? Yo tengo un concepto que lo voy a mirar y lo voy a compartir ahorita en su momento, en lo que tiene que ver con la gran tribulación, si la iglesia va a pasar o no va a pasar. Pero les dije la semana anterior, independiente que sí o que no pasemos por la gran tribulación, lo único cierto es que tenemos que estar preparados todos los días, en todo momento. Quiero que por favor me acompañen a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 4. Tengan la bondad de buscar ahí en sus Biblias. Este es un pasaje para que tú lo resaltes, para que tú lo tengas ahí listo, porque nos va a comenzar a ayudar a muchísimas cosas que de cierta manera Dios, cuando nos trae en esta mañana, nos trae para prepararnos, para capacitarnos, para que nosotros también, al ser instruidos, podamos enseñarle también a otras personas. Tenemos que de pronto dejar nuestra mentalidad de egoísta, de cierta manera, donde decimos: no, yo estoy aquí preparándome, yo me estoy capacitando, yo sé que soy salvo, yo sé que si muero voy para el cielo, yo sé que no voy a pasar por la gran tribulación, entonces no estoy preocupado. Pero la gran pregunta es: ¿qué de aquellos que no conocen esta verdad? ¿Qué de tu familia, que tal vez están en este momento en otro tipo de cosas, que no quieren saber nada de Dios? Bueno, nosotros tenemos que tener los conceptos muy claros como iglesia, como pueblo del Señor, precisamente para eso, precisamente para que nosotros podamos ilustrar a los demás. Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Dice la escritura, es una carta escrita por el apóstol Juan en una isla en Patmos, donde está ahí, digamos, aislado. Y entonces el Señor le dice: saca libreta de apunte, Juan, porque te voy a comenzar a decir lo que viene, lo que va a suceder en los tiempos finales. Razón por la cual no te tienes que asustar con la lectura del libro Apocalipsis. Al contrario, lo que tú tienes que hacer es mirar, tener el conocimiento para saber qué es lo que va a suceder. Y cuando tú comiences a mirar algunas señales que están dando, tú dices: ya lo sé porque la Biblia lo ha mostrado. Dice la Biblia entonces en Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Escuchen lo que dice: y se les mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Noten esto. ¿Qué está diciendo aquí la escritura? ¿Qué está narrando Juan? Dice lo siguiente. Dice que van a venir unas langostas. En el oriente se conoce que hay unos enjambres grandísimos de langostas que vienen en cierta época del año. Y son langostas que acaban absolutamente con todo lo que sea verde, con toda la vegetación, acaban completamente. Todo lo que se encuentran ellas en el paso lo devoran, lo acaban. Pero escúcheme, lo que la Biblia nos está diciendo aquí en Apocalipsis capítulo 9, versículo 4, no está hablando de ese tipo de langostas que van a acabar con lo verde, que van a acabar con la vegetación. Porque en ese tiempo, ahí cuando nos está hablando la Biblia en Apocalipsis, nos está mostrando que son langostas diferentes a las que nosotros de repente conocemos o las que hemos escuchado. Este tipo de langostas no van a dañar la vegetación. Este tipo de langostas vienen a dañar a los hombres. Escuchen lo que dice la Biblia. Vienen a dañar a los hombres y van a ser insaciables. Es decir, no se van a cansar. Van a estar ahí acabando, devorando. Este tipo de langostas que vienen también se conocen como langostas que son intolerables. Es decir, llega el momento que no soportan, que no saben qué va a pasar. Y mire, veamos lo que dice el verso 5 y verso 6. Y le fue dado que no matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Fíjense lo que van a hacer estas langostas. Estamos hablando aquí en este pasaje de la Biblia de los tiempos de la ira de Dios, de los tiempos, hablemos de la tribulación, de la gran tribulación, esos tiempos difíciles que se avecinan para la humanidad. Que yo no sé si tú o yo vayamos a verlos, vayamos a pasar por esos momentos, pero lo único cierto es que nosotros debemos conocer qué es lo que va a pasar. Nosotros debemos saber lo que viene. Muchos dicen: no, pero es que nadie puede saber el futuro. Claro, nosotros no lo sabemos, pero el Señor Jesucristo nos deja como algunas pinceladitas para que nosotros podamos conocer lo que está por venir. Y mire lo que dice versículos 5 y 6.
Y le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Yo no sé si alguno de ustedes en algún momento de sus vidas ha tenido la oportunidad de ser picado o haber sido mordido por un escorpión. Yo no he tenido esa oportunidad, pero lo que he escuchado es que la gente que han sido mordidos por un escorpión, el dolor es tremendo, es un dolor terrible, viene fiebre, viene una cantidad de cosas y creo que eso no es nada agradable. Yo no sé cuántos quisieran ser picados por un escorpión, pero yo creo que no es nada agradable, no es algo que nosotros digamos, ay sí, ojalá me picaran. No. Yo creo que al contrario, es algo que digo, no, ojalá nunca me pase eso. Pero fíjense lo que dice la Escritura, mis amados, como para que tengamos un cuadro mental de lo que está por suceder. Esas langostas bíblicas que está mencionando aquí el libro de Apocalipsis, salieron del abismo infernal. Es decir, vienen de las mismas, de los mismos lugares remotos, escondidos, infernales, donde está Satanás, donde está todas sus huestes de maldad. Y dice la Escritura que estas langostas tendrán el poder, un poder insaciable, un poder terrible, para ocasionar una presión sobre las personas que van a estar ahí, y que esas personas van a sentir dolores terribles. No los va a matar, escuche lo que dice la Escritura, no los va a matar, pero sí los va a atormentar. Van a hacer cosas que ellos no se van a poder aguantar y no van a poder soportar. Van a ser momentos difíciles lo que va a estar pasando esta humanidad. La pregunta aquí que tenemos que hacer, ¿cuán terrible será ese dolor? ¿Qué tan terrible será ese dolor? ¿Cómo será ese momento? Y la Biblia nos deja ver algo, aquí en el versículo 6, nos muestra algo como para que tengamos una idea. Dice, y en aquellos días, está hablando de lo futuro, está hablando de lo por venir a este mundo, está hablando por lo que le va a venir a aquellas personas que no están en Cristo Jesús, aquellas personas que van a estar aquí en sus fuerzas, aquellos que dijeron, no, yo no quiero saber nada de Dios y yo tengo el dinero, tengo todas las capacidades para salir adelante. Vamos a ver si este tipo de cosas lo van a soportar. Dice el verso 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. Escúcheme, los hombres van a querer morirse. No, yo no aguanto más esto, yo mejor me quiero morir. Pero escuche lo que dice, pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Es decir, llegará el momento, será tanta la desesperación, será tanta el dolor, será tanta la angustia, tanto la presión que dice, por favor Señor, yo me quiero morir. Intentarán inclusive suicidarse y no lo van a hacer, no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque está contemplado que ellos tengan que pasar por este sufrimiento. Dice la Escritura que buscarán la muerte, porque la muerte para ellos en ese momento será como un refrigerio. La muerte para ellos será como que un alivio, como que, esta va a ser mi liberación de este tormento que yo estoy pasando, pero ni siquiera la van a encontrar. Ellos van a querer decir, yo quiero salir ya de esto, pero no van a encontrar libertad sobre esta tierra. Fíjense que van a ser momentos difíciles. ¿Por qué? Porque serán espíritus como intolerables, por llamarlos de esta manera, y que van a ser acosando a la gente de una forma irresistible, que la gente diga, no sé qué hacer, yo no sé cómo manejar esta situación. Pero dice el versículo 7, el aspecto de las langostas nos sigue dejando como que una ilustración, como que cuando nosotros leemos la Biblia nos va abriendo el panorama y nos va dejando ver todo lo que está por suceder. Dice el verso 7 entonces, noten por favor, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Fíjense cómo van a venir esas langostas. Eso no van a venir de una forma como sumisa. No. Dice que van a venir como semejante a, no es que sean caballos, semejante a caballos preparados para la guerra. Preguntémonos, ¿cómo serán esos caballos preparados para la guerra? ¿Cómo será que preparan los caballos para la guerra? ¿Cómo será que alistan a esos caballos? ¿De qué manera lo harán? Yo imagino que los alimentan muy bien, los adiestran muy bien, están muy fortalecidos y eso es lo que la Biblia nos está mostrando aquí. Es como que vienen con una avanzada terrible, como que vienen en marcha, como cuando esos caballos desbocados que nadie los puede contener, pues así es algo que se va a venir. Es decir, es algo que la gente dice, pero ¿de dónde vienen? De una forma, digamos, vertiginosa, una forma terrible, una forma con toda la fuerza, con todo el furor. Porque vienen desde los abismos de las tinieblas, vienen con toda la maldad, vienen a arrasar absolutamente con todo. Entonces fíjense que son cosas que se avecinan, que son muy duras, muy difíciles. Además noten lo que dice, en las cabezas tenían como coronas de oro, como coronas de oro. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos quiere ilustrar la Escritura?
¿Qué nos está mostrando? Esto significa que Satanás, escúchenme lo que quiero decirles, por favor. Esto que les dije la semana anterior y se lo digo hoy otra vez. Esto no es para que nos asustemos, esto no es para que nos amedrentemos y que ahora queda. No. Esto es para que estemos preparados, para que sepamos qué es lo que va a venir. Pero bueno, les voy a decir ahorita que hay una muy buena noticia para los hijos de Dios. Pero aquellas personas que van a pasar por esta situación, aquellos que no se han convertido de corazón al Señor, aquellos que no son hijos de Dios, aquellos que no pertenecen a la familia de Dios, tienen que estar preparados. Aquellos que han rechazado a Cristo, aquellos que dicen, no, allá quédense ustedes con su religión, como muchos de ellos lo dicen, allá quédense ustedes con su fanatismo, como lo dicen otros, allá quédense ustedes con su legalismo, como lo dicen otros. Bueno, ok. Respetamos esos conceptos que ellos tengan, pero entonces tienen que estar preparados para todo lo que está por venir. Dice que en las cabezas tenían como coronas de oro. Es decir, que Satanás en ese momento, escúcheme, de la historia, se le va a dar todo el dominio. Temporalmente Satanás va a estar como en un trono, donde él va a estar gobernando. Podríamos decir entonces que es una temporada donde Satanás va a hacer fiesta en este mundo. Aquí de cierta manera sí ha querido hacer muchas cosas, pero el Señor Jesucristo hasta ahí lo está como frenando. Hay muchas cosas donde el Señor nos ha guardado, donde el Señor nos ha cuidado, donde el Señor ha protegido a su pueblo, donde ha protegido a su iglesia. Pero llegará un momento en que su iglesia ya no está. Entonces esto va a quedar a despensas para que Satanás pueda hacer muchísimas cosas. Y son cosas irresistibles. Cosas donde la humanidad va a tener que pasar por una situación que obviamente no se la deseamos absolutamente a nadie. Y por eso Dios en esta mañana nos trae este mensaje, para advertirnos, para que nosotros como iglesia seamos muy conscientes de todo lo que está por pasar. Si alguno de los que están aquí, si alguno cree que no se ha convertido al Señor, pues yo quiero decirles que no va a haber escapatoria a todo esto que va a pasar. Pero que si tú te conviertes al Señor, el Señor te libra, el Señor nos guarda, el Señor nos refugia en sus manos, el Señor no va a permitir que su novia, llamada la iglesia, vaya a ser pasada por ese tipo de cosas, vaya a ser manoseada por el anticristo. El Señor preserva, el Señor guarda, el Señor cuida a su iglesia. Pero si tú no eres parte de la iglesia del Señor, si tú no eres un hijo de Dios, bueno, pues este es un mensaje. Si tú lo estás escuchando, quiero decirte que no es por casualidad, sino que es una advertencia, es algo de lo que el Señor quiere que nosotros sepamos qué va a suceder. Y miren cómo viene con una inteligencia. Recordemos que dentro de los conceptos del anticristo va a ser una persona muy inteligente, va a ser una persona muy sagaz. Y note lo que dice este versículo 7. Sus caras eran como caras humanas. O sea, estamos hablando de esa langosta, de todo eso que viene. Ya nos ha mostrado una figura que vienen como caballos cuando van para la guerra. Vienen con todo el furor, vienen con toda esa fuerza para acabar, para destruir. Pero aquí está diciendo que sus caras eran como caras humanas. Cuando nosotros encontramos en la Biblia, atención a esto, cuando encontramos en la Biblia esa tipología que se conoce como tipología bíblica del rostro de un hombre, del rostro humano, como habla aquí, caras humanas, siempre está hablando de inteligencia, siempre está hablando de conocimiento, siempre está hablando de sabiduría humana. Quiere decir que esto que viene para la humanidad es algo que tiene un conocimiento, que tiene sabiduría. Por eso hay de aquellos que se dejan llevar por las corrientes filosóficas, por los pensamientos humanos, por el materialismo, por el humanismo. Y dicen, no, es que es esto, hay que poner lógica a las cosas y lo demás. Este grupo de personas, digamos que es parte de lo que Satanás está preparando. Porque Satanás lo que hace en primera instancia es trabajar en la mente de las personas. Es comenzar a confundir a las personas. Es llenarlas de mucho intelecto, de mucha sabiduría, de tal manera que terminen ridiculizando, escúcheme, que eso es lo que ha hecho el conocimiento humano. El conocimiento humano siempre está buscando ridiculizar a Dios, ridiculizar las cosas de Dios. Siempre el ser humano, con su sabiduría que dice tener, pero que es simplemente necedad, esa sabiduría que ellos quieren tener o imponer, siempre tratan de, digamos, rivalizar con Dios, de contender con Dios, de tratar, como les he dicho anteriormente, de ridiculizar a Dios, de ridiculizar su creación. Por eso fíjense que una de las artimañas de Satanás es que la obra máxima de Dios eres tú, soy yo, es la raza humana, los seres humanos es la obra maestra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y fíjense cómo, notarán ustedes en estos tiempos finales, cómo Satanás está tratando de tergiversar, de ridiculizar, de llevar hasta el mayor descrédito a la raza humana.
Fíjese todo lo que está pasando con el hombre. Cómo el hombre ahora quiere tener otro tipo de aspectos. Cómo el hombre en aras de decir, no, Dios, lo que tú hiciste no es perfecto. Nosotros tenemos más conocimiento, tenemos más sabiduría y podemos mejorar la raza humana, podemos mejorar la presencia humana y una cantidad de cosas que a la postre va a terminar todo esto por el piso. Pero fíjense que eso es parte de lo que hace Satanás. Satanás siempre trabaja en la mente de los hombres. Satanás, y eso es lo que está hablando aquí, que es como figura humana, es decir, inteligencia, sabiduría, para que las personas crean que pueden ser más inteligentes que Dios, que las personas crean que pueden salir adelante sin Dios. Y finalmente todo esto que el enemigo hace son unas estratagemas que a la postre son engañosas, que a la postre lo que hace es cautivar corazones y mentes de personas para que se alejen cada vez más de Dios. Ahora, noten lo que dice, por favor, veamos el versículo 8. Tenían cabello como cabello de mujer, escúchenme, cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Entonces, ¿cómo es este aspecto y qué es lo que el Señor nos está mostrando en esta hora? Fíjense que estas langostas, lo dijimos al principio, no son langostas ordinarias, sino que son langostas que son diferentes. Ahora aquí nos da otro aspecto, otra característica. Dice que su cabello es como el cabello de mujer. Y cuando la Biblia nos habla de este tipo de cabello, está hablando de un carácter que es un carácter seductor. Noten que los grandes problemas de la humanidad, pues la gran mayoría de problemas de la humanidad, casi siempre están en esa parte sexual, en esa parte sensual, en esa parte de seducción, porque es una de las herramientas, es una de las armas que Satanás siempre coloca para acabar con la gente. A través de la sensualidad acaba con los matrimonios, acaba con los hogares, acaba con los ministerios. Esa es una de las áreas más diabólicas que podríamos nosotros referirnos, que es donde el enemigo coloca todas sus fuerzas para acabar. Fíjense que la mayoría de conflictos, no estoy hablando de todos los conflictos, la mayoría de conflictos que se dan en los matrimonios hoy en día tienen que ver con la parte sexual. Tiene que ver con la parte de infidelidad y una cantidad de cosas. Fíjense que los ministerios, los grandes ministerios que han caído, que el enemigo ha derribado, básicamente ha sido por esa parte, por esa área sexual. Aquí cuando nos muestra cabello de mujer, quiere decir que una de las características de Satanás y de todo lo que viene es que va a ser muy fuerte eso. Son unos espíritus seductores, unos espíritus que van a derribar a millones y millones. Y con sus encantos femeninos. Fíjense que hoy en día nomás para la publicidad, ¿qué es lo que más se utiliza para un comercial? ¿Es así o no que es a la mujer? Es esa parte sensual, que si van a vender una llanta para un vehículo, entonces primero tienen que colocar una modelo, una mujer ahí casi desnuda como es esa parte. Donde el enemigo, y no solamente lo que está por venir, sino que lo que ya estamos viendo, es eso, cómo esa parte sensual, esa parte, esos espíritus sensuales y digamos esos espíritus seductores están cautivando hoy los medios de comunicación y lo demás. Tú vas a la calle y miras una valla, entonces lo primero que vas a encontrar es la silueta de una mujer. Tú miras una botella de una gaseosa y lo primero que el enemigo quiere mostrar es como esa silueta de una mujer, y todo está ahí, entrando el enemigo ya, preparando el terreno, preparando todo para lo que está por venir. Entonces todo ese tipo de cosas que aparentemente son muy atractivas, que aparentemente son como muy bonitas, y entonces entre más mujeres tenga, pues es más hombre, más macho y lo demás, que son unas ridiculeces que el enemigo quiere mostrar. Pero dice la Biblia que el diablo se viste, diga conmigo, de ángel de luz. ¿Para qué? Diga conmigo, para engañar. Así que uno de los ataques fuertes que el enemigo está haciendo en este momento y que se va a desbocar completamente para ese tiempo es este tema de la lujuria, es el tema de la sensualidad. Fíjense que es una de las áreas difíciles hoy en día. Fíjense todo lo que está pasando con el homosexualismo, todo lo que está pasando con los medios de comunicación y todo lo que están tratando de que como que la gente ya a través de los juguetes, a través de los colores, a través de ese tipo de figuras, cómo están cautivando a los niños, cómo se está preparando todo el terreno. Ustedes miren y verán que la mayoría de cosas que ya salen para los niños entonces vienen con el símbolo del arco iris, que es parte de lo que estamos hablando ahorita, cómo el hombre tergiversa todo. El arco iris, que fue un símbolo hermoso, un símbolo donde Dios hizo un pacto con la humanidad que nunca sería más destruida a través del agua y lo demás. Entonces el enemigo toma esa figura y la distorsiona para hablar de homosexualismo y lo demás.
Es eso lo que está pasando. Y la gente comienza a acostumbrarse, la gente comienza a adaptarse a ese tipo de cosas y el enemigo entonces va ganando terreno, va cautivando un sector de personas y sobre todo pues hay que tener muchísimo cuidado con el tema de los niños, en la educación, en los juguetes y una cantidad de cosas que hoy en día se están dando. Pero mire lo que dice la escritura, o sea, no solamente que viene con aspecto como de cabello de mujer, sino que muestra algo interesante y al final dice, sus dientes eran como de leones. Entonces, ¿qué nos está mostrando eso? Que el enemigo, cuando dice aquí que viene con dientes como de leones, está hablando de que viene a devorar, viene a acabar con sus presas, viene a destruir, viene con sus garras a acabar. Que claro, en principio se muestra muy sensual, en principio se muestra, como dice aquí la escritura, con cabellos de mujer, cautiva, seduce, pero después saca las garras y destruye. Esa es la artimaña del enemigo. Son cosas que el enemigo muestra aparentemente sutiles, aparentemente inocentes, aparentemente bonitas, aparentemente como que no pasa nada. Es que también quieren diabolizar todo. Aparentemente las muestra como cosas inofensivas, pero después saca sus garras y devora. Eso va a venir de una forma terrible, pero en este tiempo ya se está dando. Así que por favor tengamos muchísimo cuidado. Dice el versículo 9. Tenía coraza como coraza de hierro. Escuche lo que traía, o sea, una coraza. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando? Que en ese periodo van a venir con muchas fuerzas y que van a ser inmunes. Es decir, por más que el hombre quiera, hoy en día no está pasando eso porque nosotros nos tomamos de la mano de Dios. Viene problemas, viene tentaciones, vienen luchas, viene una cantidad de cosas y entonces nosotros nos refugiamos en Dios. El Señor nos da la salida, el Señor nos da la fuerza. Si tú estás desanimado, te metes con Dios y entonces como que esos ataques que vienen, como que esos momentos que pasamos, en Dios podemos salir adelante. Pero en esa época no va a suceder eso. Recuerde que no está la protección de Dios. Recuerde que la ira de Dios, al contrario, hoy estamos en la gracia, amados. Estamos viviendo en un tiempo especial, un tiempo de gracia, donde nos podemos tomar de la mano de Dios, donde no importa tú cómo estás en este momento, pero tú dices, no, yo voy a buscar de Dios y tenlo por seguro que tienes el respaldo de Dios. Pero en ese tiempo, cuando ya no está su iglesia, en ese tiempo donde están a despensas de Satanás, entonces viene con toda su furia y habla de coraza. Habla que viene muy fortalecido. Y que no va a servir absolutamente nada. Ahí no va a haber ruegos, ahí no va a haber absolutamente nada. Humanamente no van a poderlos destruir. Humanamente viene con tanta fuerza que Satanás, que es el que está organizando todo eso, él es el que está dirigiendo todo, él sabe cómo está manejando las cosas. Y escuche lo que dice el verso 9. El ruido de las alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. ¿Qué está diciendo la escritura? Escúcheme que serán muchos ruidos, o sea, la gente va a estar desesperada. Son esos espíritus diabólicos que están atormentando, están atacando por todo lado. Es ese enemigo que está buscando con toda su astucia cómo destruye al mayor número de personas. Y la gente va a estar desesperada, la gente va a querer buscar un consejo y no lo va a encontrar. La gente va a querer buscar de Dios y no va a poder. La gente va a decir, ¿ahora yo qué hago? ¿Ahora para dónde yo cojo? ¿Ahora cómo salgo de esta situación? Fíjense todo esto que está por venir. Verso 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Wow, o sea, van a ser 5 meses. Va a ser dentro de ese tiempo la tribulación y la gran tribulación. Va a ser 5 meses de un tormento terrible. Yo no sé cuántos de ustedes sepan que una langosta, efectivamente, su tiempo de vida son 5 meses. Aquí el apóstol Juan, noten lo siguiente, por favor, nos coloca como un símbolo, para que tengamos una idea. Van a ser figuras como escorpión, entonces nosotros conocemos el escorpión y más o menos conocemos sus tenazas, nos imaginamos, tal vez si nunca hemos sido mordidos o picados por un escorpión, nos imaginamos que ese dolor es terrible. Entonces como que el Señor, mire cómo es de hermoso Dios, el Señor a través de estas figuras, de estos símbolos, como que nos permite, y mientras nosotros escuchamos el relato, mientras nosotros escuchamos el mensaje, nuestra mente comienza, porque nos da la capacidad de eso, nos permite como imaginarnos esos momentos duros, momentos difíciles. Hago una pregunta aquí y un par. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran pasar por esos momentos? Levanten su manito, por favor, ahí. ¿Cierto que ninguno? ¿Cierto que ninguno de nosotros quisiéramos pasar por esos momentos? A veces nosotros pensamos que los tiempos que estamos viviendo hoy en día son difíciles. No, esta situación, no, este problema está difícil, está complicado. Pero como les dije la semana anterior,
por más difícil que sean los problemas que estamos viviendo hoy en día, esto es como irnos de paseo a la playa, en comparación con todo lo que está por venir. Y a veces nosotros somos quejambrosos, nada, que estoy en esa situación. No, solamente basta con que nosotros miremos a nuestro alrededor, solamente basta con que nosotros miremos a otras personas que posiblemente están en problemas más difíciles que nosotros, para decir: Señor, de verdad, gracias, porque es que muchas veces no valoramos el cuidado, el amor, la provisión y todo lo que tú, Señor, nos has dado. La iglesia del Señor somos un pueblo privilegiado, que a pesar de situaciones que estemos pasando y lo demás, podemos sentirnos satisfechos sabiendo que Dios nos ha guardado y Dios nos ha cuidado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo aquí conmigo? Entonces noten, mis amados, esto, que esos momentos que vienen van a ser momentos duros y momentos bastante complicados, que esos espíritus, dice la escritura, vienen a dañar y son indivisibles, es decir, es una fuerza, es un poder que está unido, porque Satanás está maquinando todo, Satanás está orquestando todo, Satanás, como tiene su cuarto de hora, por llamarlo de esta manera, entonces viene con todo su furor. Esos 7 años que se conocen como la tribulación, que van a estar divididos en 3 años y medio, que es tribulación, y los otros 3 años posteriores, 3 años y medio posteriores, que es la gran tribulación, es donde Satanás está con toda su libertad, y van a ser momentos muy duros. Noten lo que dice el verso 11. Y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo. ¿Quién será el ángel del abismo? Al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Noten esto, mire. Hay un rey que está sobre estos espíritus. Recuerde que la Biblia nos dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Ok, esa autoridad que ya Dios nos la dejó ver a través del apóstol Pablo y en Efesios, que ya conocemos que nuestra batalla aquí es espiritual, y entonces nosotros nos metemos en lo que llamamos guerra espiritual, que la guerra espiritual no es más que comenzar a obedecer la palabra de Dios. Y entonces cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, dice la escritura que el diablo huirá. ¿Sí? En este momento estamos viviendo eso. Tú estás en una batalla, tú estás en un problema, tú te metes con Dios, tú decides obedecer a Dios, tú decides caminar como Dios manda, y entonces la obediencia es la mayor guerra espiritual que nosotros tenemos. Ya les he dicho muchas veces que la guerra espiritual no es pegar gritos y alaridos y ungir con aceite y una cantidad de cosas y la ciudad y contratemos un helicóptero y rodeamos esta ciudad y lo demás. Nada, eso no es guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual, estamos hablando de lo espiritual, la verdadera guerra espiritual es cuando tú y yo decidimos obedecer a Dios. En la medida que hay obediencia a Dios, entonces se produce la guerra espiritual. Porque el diablo sabe, porque recuerde que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino es espiritual. El diablo sabe que cuando una persona, que cuando tú decides obedecer a Dios, cuando tú decides caminar como Dios manda, el diablo no puede hacer nada. Y viene y te manda un ataque y te ve obedeciendo a Dios. Y te ve buscando de Dios, te ve orando, te ve tomando la palabra de Dios, te ve viviendo en esa esencia que hablamos al principio, esa esencia donde tú dices, no, yo no, por más ruidos que hayan, yo simplemente obedezco la palabra de Dios. Entonces el diablo no puede hacer nada. Resistid al diablo, dice la escritura, y él huirá de vosotros. Eso es literalmente lo que es la guerra espiritual. Pero en aquel tiempo no va a haber nada de eso. Es decir, la gente va a querer buscar y no, porque él está con todo su furor, está con todo su poder contra la humanidad. Y dice aquí la escritura, da 2 nombres, Abadón, que es en hebreo, y da Apolión, que es en griego. ¿Y saben literalmente qué significan estos nombres? En el original, estos nombres significan destrucción. Es decir, es un espíritu poderoso, es un príncipe infernal que viene a destruir, a acabar con todas las personas que estén, digamos, derribar todo lo que encuentre a su paso. Van a ser tiempos muy difíciles. Y noten que la Biblia muestra que el que los va a guiar, que el que va a estar ahí al frente de todo esto, no es nada más ni nada menos que Satanás. Esto nos está hablando, escúcheme, que eso va a suceder para los habitantes, por favor preste atención, para los habitantes que estén durante la gran tribulación, que es un tiempo que se conoce también, que lo estudiamos ya anteriormente, que se conoce como la ira de Dios. Esto es para que tengamos en cuenta, en primer lugar. En segundo lugar, hoy que quiero darles a conocer o que ustedes recuerden, que hay una espera, una anticipada espera. Eso está por venir. Pero vamos a mirar qué sucede. Acompáñenme por favor al Nuevo Testamento en carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, primera de Tesalonicenses, capítulo 1.
capítulo 1. Vamos a mirar el verso 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si a mí me preguntan, pastor, ¿en qué grupo está usted? Porque hay tres grupos. Un grupo de personas que dicen que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Hay un segundo grupo que dice que la iglesia va a ser arrebatada en la mitad de la tribulación, es decir, a los 3 años y medio. Que va a pasar por la tribulación, pero que no va a pasar por la gran tribulación. Y hay otro grupo de personas que dicen que la iglesia sí va a pasar aún por la gran tribulación. Si me preguntasen a mí, ¿cuál es su pensamiento? ¿Qué cree? Yo me tomo lo que dice la palabra de Dios. Y estos son los pasajes que nos dan mucha certeza. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, está hablando y aclara, por si hay alguna duda, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Yo estoy de la corriente del grupo de personas que cree que el Señor Jesucristo vendrá antes de la tribulación por su iglesia, que vendrá en las nubes y recogerá a su iglesia. No es la segunda venida, es que el Señor viene hasta las nubes y recoge a su pueblo. Por lo tanto, creo que la iglesia del Señor no va a pasar por esta situación, por ese tiempo de la ira de Dios, no va a pasar por el tiempo de la gran tribulación. Que el tiempo de la tribulación no está contemplado para el pueblo de Dios. ¿Sí? Es mi punto de vista. Si tú tienes otro punto de vista, es completamente respetable. Pero ¿de dónde tomo mi punto de vista? De lo que dice la palabra y lo que vamos a estar mirando. La pregunta es, ¿vivirá la iglesia la gran tribulación? ¿Estará la iglesia sujeta a la ira que vendrá? Y aquí pues hay un concepto que vale la pena que lo tengamos muy claro. Y es que habrá muchas personas que dicen, yo sí creo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Yo sé que la iglesia va a pasar por la tribulación. Escúcheme, hay personas que pueden estar engañadas creyendo que son iglesia cuando no son iglesia. Personas que van a creer que son cristianos cuando no son cristianos. Esto que va a pasar el rato cuando el Señor venga por la iglesia va a ser los que verdaderamente se han convertido al Señor. Los que verdaderamente dicen, yo entregué mi vida a Cristo Jesús, me arrepentí de mis pecados y mi esperanza está puesta en Cristo Jesús. Esa es la iglesia del Señor que Él viene acá. Habrá otro grupo de personas que creen que es la iglesia porque asisten a un lugar, que creen que es la iglesia porque levantaron sus manos y hicieron una oración, que creen que es la iglesia porque se bautizaron, pero sus corazones nunca se convirtieron al Señor. Entonces yo creo que ese grupo de personas que asistían a un lugar van a pasar por eso. ¿Por qué? Porque no eran la iglesia verdadera del Señor. Pero la iglesia verdadera de los cristianos convertidos, de los cristianos genuinos, los que verdaderamente nacieron de nuevo, yo creo que esa iglesia va a ser raptada. La pregunta es, ¿en qué grupo estás tú? ¿En el grupo de religiosos? ¿En el grupo de que creo pero que realmente no me he convertido al Señor? ¿En el grupo de personas que asisten a las iglesias pero que verdaderamente no obedecen la palabra de Dios? Recuerde que la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Hay muchas personas que creen. ¿Cuántos creen en la palabra? ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo vendrá? ¿Cuántos creen que Jesucristo murió y resucitó? ¿Cuántos creen? Y muchos dicen, sí, yo creo. Pero una cosa es creer y otra cosa es obedecer. Los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen la palabra de Dios. Ahí es donde está el punto para que tú lo revises. Bueno, personalmente, yo no creo que la iglesia, repito, vaya a pasar por la gran tribulación. Yo no creo que la iglesia pase por esa ira venidera que nos está mostrando hoy la Escritura. ¿Por qué lo digo? Porque hay soportes bíblicos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, es el pasaje que hemos estado aquí analizando en Tesalonicenses, pero vamos a adelantarnos 5 capítulos para mirar qué dice el apóstol Pablo. Porque no nos ha puesto Dios, escuchen lo que dice la Biblia, porque no nos ha puesto Dios para ira. Para ira. ¿De cuál ira está hablando? De esta ira que estamos mencionando acá, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que es bien importante que entendamos esto. Tal vez tú asistas a alguna iglesia, tal vez tú practiques alguna religión, pero fíjense que aquí la palabra clave está, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habrá muchas personas que tienen sus creencias que son respetables, pero no las compartimos, porque nosotros creemos que la única persona que puede salvarnos se llama Cristo Jesús.
Porque nosotros creemos que el único camino para la vida eterna está a través de Cristo Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Porque creemos lo que dice la Escritura, que nadie viene al Padre sino por Jesús. Entonces aquí la Biblia dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y notemos, por favor, para volver a Apocalipsis, notemos lo que dice Juan cuando habló a la iglesia de Filadelfia. Una carta que dirigió a la iglesia de Filadelfia, que está aquí en el capítulo 3, versículo 10. Escuche lo que le dice a esta iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esto que dice aquí, porque has guardado la palabra de mi paciencia, es porque tú has perseverado en las cosas de Dios. Escúcheme. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es una carta que el Señor escribe a la iglesia ya en Filadelfia, repito. Le está diciendo, porque ustedes guardaron mi palabra, porque ustedes esperaron en mí, porque ustedes confiaron en mí. En otras palabras, porque ustedes nacieron de nuevo. Entonces yo los guardaré de la prueba que ha de venir al mundo entero. Es decir, esto no va a ser para ustedes, yo los guardaré. Ustedes son mis hijos, yo los preservaré. Pero noten lo que dice aquí, por favor, para probar a los que moran sobre la tierra. Esto va a ser un tiempo de prueba terrible. Ahora, yo sé que algunos de los estudiosos dice, pastor, pero es que esta fue una carta puntual que el Señor escribió a esa iglesia de Filadelfia. ¿Será que eso también aplica para nosotros? Entonces le digo, mire rápidamente ahí, adelante de 3 versículos, para que salga de esa duda. Porque aquí, no, es que era para ellos, pero nosotros sí. Bueno, aquellos que de pronto siguen diciendo, no, es que nosotros sí. Ok, yo respeto eso, pero sigo dando argumentos bíblicos. Dice el versículo 13, Apocalipsis 3:13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces noten que esto no es una palabra puntual para esa iglesia en particular de Filadelfia, sino que es para la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es la que está compuesta por los nacidos de nuevo. No estamos hablando aquí de un letrero, no estamos hablando de una denominación, no estamos hablando de un país en particular, de un lugar en particular. No, están hablando de la iglesia del Señor. ¿Cuál es la iglesia del Señor? Se compone de todos aquellos que hemos nacido de nuevo, no importa dónde nos reunamos. Un día cuando el Señor venga, va a tomar personas de diferentes denominaciones y a ellos son los que el Señor va a llevar. Aquí no se trata de decir, esta es la iglesia verdadera, es que aquí sí no. No, porque seguramente en este grupo habrán personas que sí hacen parte de la iglesia verdadera, pero posiblemente me temo que habrán personas que no han nacido de nuevo. Entonces esto no se aplica, es que nosotros sí, no, son todas las personas en los diferentes lugares en el mundo entero que realmente han nacido de nuevo, que el Señor los conoce, que el Señor sabe. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Señor sabe cuáles son sus ovejas verdaderas. A ese grupo de ovejas dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que se le dijo entonces a esta iglesia aquí de Filadelfia de forma particular, también, amados, es para nosotros. Que si guardamos la palabra del Señor, que si perseveramos en Él, que si nos tomamos de la mano de Dios, que si no dudamos de Él, que si esperamos con paciencia, anota esa palabra paciencia, entonces si nosotros estamos en ese grupo, dice que Él nos librará de esa hora de la tribulación, de esa ira venidera que está por venir en cualquier momento para este mundo. Entonces noten que Dios no derrama su ira sobre sus hijos. Dios, escúchame que son dos conceptos diferentes. Dios disciplina a sus hijos, pero Dios no va a derramar su ira sobre sus hijos. ¿Saben por qué razón? Porque la ira, esa copa de la ira que venía sobre nosotros, cuando nos convertimos al Señor, el Señor, derramó su ira sobre Jesús, para que nosotros no pasemos por esa ira. Ese es un concepto que debe ser muy claro para nosotros. Esto que estaba por venir a nosotros, ya no viene. ¿Por qué? Porque esa ira ya cayó sobre Jesús. Pero aquellos que no tienen a Jesús, quiero ser muy claro con esto, aquellos que no tienen a Jesús, infortunadamente van a tener que pasar por la ira. Así que la decisión está en cada uno de nosotros. Si tú no has tomado esa decisión, una vez más te digo, reflexiona en esto, revisa eso. A no ser que tú estés dispuesto a decir, no importa, yo voy a sobrepasar todo eso, no importa, yo estoy dispuesto a pasar por eso. Ok, es muy respetable. Recuerda que el Señor dio a cada uno algo que llama el libre albedrío. Cada uno toma sus propias decisiones. Yo le aconsejo que no se arriesgue a eso. Que mejor estemos en lo seguro. Que mejor estemos en la misericordia de Dios.
porque por más fuerza que tengamos, por más recursos que tengamos, creo que no vamos a poder soportar todo eso que está por venir. Antes que un reino, escúcheme que aquí hay algo interesante para que sigamos cimentando el concepto. Antes que un reino sepa que viene la guerra, él saca a los suyos. Yo no sé si ustedes analizan lo que está pasando con Afganistán. ¿Ustedes creen que fue por casualidad que los Estados Unidos mandaron sacar a su ejército, a sus hombres? Yo creo que no. Yo creo que los mandaron sacar porque ellos saben que viene una guerra. Porque ellos saben que viene algo terrible. Entonces los Estados Unidos mandaron sacar a todos sus soldados. Algunos no quisieron salir, los mataron. Hace poquito escuchamos la noticia. Pero escúchenme, cuando un rey sabe que viene una guerra, él saca a los suyos. Otro concepto importante. No cree que el Rey de los cielos, no cree que el Señor Jesucristo sabe que hay una guerra y antes de esa guerra no va a sacar a los suyos. Esto es para que meditemos un poquitico. Él va a sacar a los suyos. ¿Para qué? Obviamente para que no pasen por esa declaración de guerra. Este mundo ya tiene una declaración de guerra. Esto va a pasar o va a pasar. Eso no es que, ay, ¿será que sí, será que no? Va a pasar. Los tiempos son difíciles. Esto que está pasando simplemente son algunos ruidos, pero lo que viene es algo difícil. Vamos a mirar algunos ejemplos que seguramente tú los conoces, solamente para mencionarlos. ¿Ustedes recuerdan en Sodoma? Cuando el Señor dijo, no, voy a destruirlos, voy a raerlos. No, ya, o sea, y es que estamos viviendo tiempos como los de Sodoma, entre otros. O sea, Sodoma, la palabra sodomita tiene que ver con la parte de perversión sexual. ¿Y no será que estamos en un mundo donde lo que más ha pululado es la perversión sexual? La distorsión de sexos y una cantidad de cosas que están dando. Bueno, estamos viendo un tiempo ahí. Hasta que el Señor dijo, no más, no, yo voy a acabar con esta gente. Ya, me llenó la copa y no más. Pero fíjense que el Señor en su misericordia no mandó su ira, independiente de quién estaba ahí. No, el Señor envía a sus ángeles, recuerdan, y llaman a Lot. Y le dice, ve a Lot. Lo que viene para acá es cosas terribles. Entonces, por favor, camine junto con su familia porque lo que viene va a ser violento. Y Dios no quiere. Y ustedes saben que Dios salvó a Lot y a su familia. Que su esposa quiso mirar atrás y ya. Ustedes conocen la historia y se convirtió en estatua de sal y lo demás. Ok, pero Dios, en su deseo, en su corazón, dentro de sus planes, estaba salvar a Lot y salvar a su familia. Fíjense, eso es una demostración que cuando las cosas están por venir, el Señor siempre preserva a los suyos. ¿Recuerdan, para citar otro ejemplo, el tiempo de Noé? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué sucedió antes del diluvio? Si ustedes miran todo lo que sucedió antes del diluvio, había una persona temerosa de Dios. Hay una persona que se la jugó toda con Dios. Ese hombre se llamó Enoc. ¿Ustedes recuerdan que el Señor sacó a Enoc? ¿Y él no pasó por todo eso? ¿Para qué lo sacó Dios? ¿Qué sucedió? ¿Qué nos estaba mostrando Dios? Que es como una ilustración. Que antes de derramar su ira sobre ese mundo en ese momento, Dios salva a los suyos. Ustedes saben que Noé nos da la Biblia una ilustración de un arca donde Dios salvó al pueblo y vino todo el diluvio. Luego se cerraron las puertas y ya no hubo nada que hacer. Bueno, esa arca se llama el arca de la salvación. Esa arca es la iglesia del Señor, donde Dios quiere que el mayor número de personas estén dentro del arca, porque un día, en muy pronto tiempo, en muy poco tiempo, esa puerta se va a cerrar y todos los que estén ahí van a tener que pasar por esos momentos difíciles. Pero Dios siempre preserva a su pueblo, Dios siempre guarda a su pueblo. Recuerde que Noé duró más de 120 años proclamando, venga que esto viene un diluvio, venga que... Y la gente lo trató de loco, la gente se burló de él. Y ya cuando estaban en eso, ay, si Noé, por favor, ya lo siento, la puerta está cerrada, ya no hay nada que hacer. Exactamente, escúcheme, estamos viviendo los tiempos más parecidos a los tiempos de Noé, más parecidos. Y Dios está haciendo su anuncio, Dios está hablando, Dios te está hablando a ti en esta mañana. Si tú no estás en el arca de la salvación, si tú no te has montado a esa arca de la salvación, por favor, en cualquier momento la puerta se va a cerrar. Y por más que tú grites, por más que tengas dinero, por más que tengas título, por más que tengas posesiones, eso no te va a servir para nada en la salvación. Estamos en ese tiempo, mis amados. Pero noten, esto simplemente son unas ilustraciones de cómo Dios, antes de que venga lo que está por venir, antes de una guerra, siempre guarda a los suyos. Si la iglesia va a pasar la gran tribulación, para aquellos que creen eso, hay ciertas cosas que deberían suceder.
Hay ciertas cosas que nosotros entonces no estaremos esperando el regreso de Cristo, sino que estaríamos esperando entonces la tribulación. O sea, nuestros ojos no estarían puestos en Cristo, sino en la tribulación. Acompañen por favor a Mateo capítulo 24, verso 36. Dice la escritura, voy a ir rápido. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Noten que absolutamente nadie sabe. Que el único que sabe los tiempos es Dios. Y que ninguna persona sabe eso. Que el único que sabe el regreso de su Hijo a esta tierra es Dios. Así que cualquier persona que diga no va a venir o va a venir para tal tiempo, eso es una falacia, es una mentira, es una herejía. Porque absolutamente nadie sabe. Que algunos grupos, algunas sectas hayan utilizado esto como para sacarle plata a la gente y decir, ya, pero usted para qué tiene casa, más bien venda la casa y traiga la plata para acá, porque esto se va a acabar. Y mucha gente incauta ha hecho, han utilizado esa estrategia, esa estratagema mentirosa para robarle la plata a la gente, literalmente. Entonces no te dejes engañar. Cuando digas, no, es que ya, tráigame la finca, tráigame esto porque esto se va a acabar. No, te están engañando. Nadie, absolutamente nadie sabe ni el día ni la hora. Sigamos en Mateo capítulo 24. Adelante al verso 38. Noten lo que dice la escritura. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces ahí ya vino, ¿sabes? Se cerró la puerta y vino el Hijo del Hombre. ¿Qué está mostrando eso? Si estuviese hablando que nosotros estamos en la tribulación, para aquellos que creen que la iglesia va a pasar, entonces escúcheme, yo no creo que en la tribulación estén los tiempos como para estar comiendo, para estar bebiendo, para estar casándose. Yo creo que no, mis amados. No, esos van en tiempos de angustia donde no están pensando en nada de eso, donde la comida va a escasear, donde no van a estar en libertad hoy de poder estar bebiendo y casándose y una cantidad de cosas. No, entonces yo no creo que sea ese tiempo. Ahora, que algunos digan, eso ya es un concepto muy personal, que algunos digan, no, yo estoy pasando la tribulación, esta pareja que yo tengo, mi cónyuge, es una gran tribulación. Bueno, ya es algo respetable y es tu caso, pero no creo que eso sea la gran tribulación. No creo que por más que sea difícil esa relación, la puedas comparar con la gran tribulación. Son cosas que son muy difíciles de predecir, de decir, yo estoy viviendo eso, estamos en los tiempos, estamos viviendo el infierno en esta tierra. No, amados, no, aquellos que dicen, no, es que el infierno se vive acá, estamos viviendo tiempos de infierno, no, eso no es ni comparación con todo lo que está por venir. Miremos, sigamos mirando Mateo 24, vamos al verso 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Velad, atento, pendiente. Como decimos nosotros coloquialmente, estemos en la jugada, amados. No es tiempo para estarnos distrayendo. Velad, esa parte de velad es esté vigilante, o sea, no te duermas en las cosas de Dios. Está muy atento. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, dice, vendrá a la hora que no pensáis. Escúcheme, preparados. Entonces pregunto, si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, entonces, ¿qué? Si ya tenemos que estar marcando los días, tenemos que estar citando los días, tenemos que estar diciendo, no, ya viene, quedan 7 días, comenzamos los 7 días, los 7 años, perdón. No, eso ninguno lo puede saber. Nosotros no sabemos exactamente eso. Mire por favor lo que dijo Marcos al respecto. Marcos capítulo 13, versículo 20 o 32 mejor. Marcos 13, 32. Por favor, noten lo que dice. Pero en aquel día, dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, y Hijo con mayúscula, hablando de Jesús, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Otra vez más, el Señor nos ratifica que no sabemos. Lo único cierto, mis amados y amadas, para ir ya en la recta final del mensaje, lo único cierto es que tenemos que estar, diga conmigo, preparados. Tenemos que estar pendientes. Tenemos que estar poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de esta tierra. Diga conmigo, tenemos que estar listos. La gran pregunta es, ¿cómo nos preparamos? Que es el título de hoy, preparándonos para el rapto. Y los 3 puntos que vamos a tocar, que son muy sencillos, son muy prácticos,
para que tú los aprendas. No necesitas haber estudiado teología, no necesitas tener mucho tiempo. No, hoy puede ser la primera reunión que tú asistes, pero si tú aprendes los 3 puntos que se convierten en tu derrotero, en tu objetivo, en tu meta, tú vas a lograr, tú vas a salir de esta tierra cuando Dios nos llame y vamos a decir, cumplimos nuestra tarea. Vaya por favor, ¿cómo se preparó la iglesia, digamos, de los primeros creyentes? ¿Cómo era la iglesia primitiva? ¿Cómo ellos estaban preparados? Ellos estaban esperando siempre el momento. Note por favor, vayamos nuevamente a 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, dice la escritura, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, esperando, escúcheme, de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venida. Ellos estaban esperando, su mirada puesta arriba. No estaban mirando aquí lo que estaba pasando, sino su mirada puesta arriba. Pero hubo 3 cosas en las cuales ellos se prepararon. 3 cosas en las cuales Dios nos trae en esta mañana para hablarnos, para que estemos nosotros listos, para que cuando venga el Señor. Lo primero, escúcheme, lo primero que el Señor menciona aquí en este pasaje es que ellos se convirtieron, dice la Biblia, de los ídolos a Dios. Ok, el primer punto es eso. Dejar, la palabra convertir es girar. Dejar de ver los ídolos para comenzar a ver a Dios. Muchos de acá seguramente van a decir, ok, primer punto hemos pasado. Porque porque yo dejé los ídolos, estamos ya preparados en esto. Muchos dirán en esta mañana, creerán que verdaderamente han dejado los ídolos. Muchos dirán, nosotros no tenemos ídolos, estamos bien. Y quiero decirles en esta mañana, sí que los tenemos. Sí que hay ídolos. Cuando de pronto tú dices, no, pero es que yo no tengo ninguna imagen, no tengo ninguna estatua, no tengo ninguna estampita en mi billetera para orar, entonces yo estoy bien. Puede que sí, pero vamos a mirar. Lo que pasa, escúcheme, es que hay ídolos en este tiempo que se le han cambiado los nombres, que ya no tienen los viejos nombres que se conocieron, pero que siguen siendo ídolos para muchos. Por ejemplo, voy a citarles 3 o 4 para que tengas ahí como una referencia, pero cada uno es un caso particular, cada uno sabrá si tiene ídolos o no tiene ídolos. En aquella época había un ídolo que adoraban, que llamaban el dios Mamón. El dios Mamón. ¿Cuál era ese dios Mamón? Era el dios que les daba las riquezas es decir, el dios del dinero, por llamarlo de esta manera, de una forma sencilla. El dios del dinero. Entonces ellos adoraban, ellos se postraban ante el dios Mamón. Entonces muchos van a decir, no, yo ya este tiempo, yo ya qué cuento de dioses, yo no me postro a nadie. Es el mismo Dios, sino que ya no se llama Mamón. Ahora se llama avaricia. Ahora se llama codicia. Ahora se llama ambición. Entonces, cuando en tu corazón está la codicia, la ambición, cuando en tu corazón está el que no te satisfaces con lo que tiene, quieres más, estás adorando al dios Mamón. Ay, pero no me digas así. Así es. Mira en dónde gira tu mente, el centro de tu vida, ¿qué es? Si de pronto tú dices, no, si es a tener más, a mejorar esto, no me satisfago con esto, quiero más, ambición. Ok, estás adorando al dios Mamón. Tenían otro dios que lo conocían como el dios Baco. Ese dios Baco es el dios del desenfreno, el dios de la borrachera. Algunos dicen, no, ya no. Ok. Lo que pasa es que ya no se llama Baco. Ahora lo llaman la hora feliz. Ahora lo llaman, no, es que yo tomo tragos, pero yo sé cómo controlar eso. Yo de vez en cuando me tomo unas cervecitas, eso no tiene nada de malo. Ok, eso es muy respetable, pero ten cuidado, porque tú estás dependiendo todavía de eso. Y entonces tú te olvidas de las cosas de Dios y comienzas a orar. ¿Sabe cómo lo llaman ahora? Lo llaman la hora feliz. Entonces ya no lo llaman Baco, sino que lo llaman la hora feliz. Ahora lo llaman una canita al aire y cosas como esa. No, esta es una reunión social. Yo sé cómo, no, es que yo no voy, y pueda que no vayas a las cantinas, pueda que no vayas, pero de pronto te reúnes con algunas personas ahí en la oficina o algún lugar y se toman sus aguardientes y sus cosas, pero no, yo no estoy adorando a ese Dios. Ok, ten mucho cuidado, porque sin darte cuenta, ese Dios Baco termina controlando tu vida y termina dañando tu cuerpo y termina acabándote.
Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Entonces fíjense que ya no son esos dioses que adoraban los de la mitología y lo demás, pero ahora le damos otros nombres. Ellos adoraban a una diosa que se llama Afrodita, que era la diosa de la lujuria sexual, que era la diosa donde se desenfrenaba todo lo que eran las aberraciones sexuales. Ahora ya no la llaman Afrodita, ahora le dan otro nombre, lo llaman la revolución sexual o lo llaman libertad de género. Ese es el nombre que le dan hoy en día. Entonces no, es que respétenos, es que no sé qué, libertad de género. Ok, pero ¿qué es la diosa Afrodita? La diosa de la sexualidad. ¿Notan, amados, que hay idolatría hoy en día también? Que hay muchas cosas que ya no son los ídolos de antaño, pero que sin darse cuenta el hombre sigue adorando. Por ejemplo, en aquella época se adoraba un dios que se llamaba el dios Marte. ¿Sabe qué hacía ese dios o por qué lo adoraban al dios Marte? Era el dios de la guerra. Hoy en día muchos dicen, no, ya no adoramos a ese dios Marte. Ahora le tienen otro nombre. Ahora lo llaman indignación justa. Ahora lo llaman reclamación de derechos. Ahora lo llaman justicia social. Y en aras de esa justicia social, de reclamar sus derechos, hacen vandalismo, acaban con una cosa, acaban con la otra, y es una guerra terrible. Ahora, se dice, claro, no hay ese tipo de ídolos. Pero si ustedes notan, ¿y cuántos de los cristianos, cuántos de los que dicen hijos de Dios, entonces también se unen a un tipo de cosas? También se unen para destruir, también se unen para acabar. No, lo que pasa es que hay que reclamar derechos, lo que pasa es que también hay que velar por la justicia social y lo demás. Entonces fíjense que terminamos nosotros sin querer inmiscuidos, adorando unos ídolos, y entonces decimos, no hay idolatría. Pero para no irnos tan lejos, ¿cuántos de pronto adoran más sus trabajos que las cosas de Dios? Adoran más el dinero, adoran más a su hijo y lo demás. Uno podría decir, para, digamos, tener un concepto claro, para si de pronto alguno está por ahí como medio confundido y que dice, ¿será que yo soy idólatra todavía? ¿Será que yo tengo ídolos todavía? Les voy a decir por lo menos 4 cositas para que tú tengas ahí claro. ¿Qué es idolatría? Para que si tú dices, wow, sí, creo que estoy cayendo en idolatría. Y recuerde que la idolatría es uno de los pecados más abominables delante de Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Qué es idolatría? Es cualquier cosa, escúcheme por favor, cualquier cosa en la cual tú confías por encima de Dios. Mira, entonces tú dices, bueno, ¿será que sí? Porque yo estoy confiando más en el banco que en Dios. Yo estoy confiando más en mi empresa que en Dios. Yo estoy confiando más en mi esposo que en Dios. En forma general, cualquier cosa en la cual tú confías por encima de Dios. Porque el Hijo de Dios tiene que aprender a confiar solamente en Él. La palabra fe es confianza absoluta en Dios. Y que pase lo que pase, nosotros estamos aferrados a Dios. ¿Qué es idolatría? Es cualquier cosa a la que le sirve más que a Dios. A la que le sirve más que a Dios. ¿A dónde inviertes más tiempo? ¿A qué le sirves más? ¿En qué cosas tú no tienes reparo de invertir lo que sea? No importa. Pero en las cosas de Dios, ¿cómo estás? Eso solamente para que tú lo analices. ¿Qué es idolatría? Es cualquier cosa a la que usted le teme más que a Dios. ¿A qué le temes? ¿A la crisis económica? ¿A que tu negocio se quiebre? ¿A que tu empresa deje de funcionar? ¿Deje de producir los ingresos que trae? ¿A qué le temes? ¿A tus hijos? ¿A qué le temes? Entonces cualquier cosa que tú le temas más que a Dios se convierte en una idolatría. Y podría decir entonces, para terminar, que cualquier persona o cosa que te desvíe de Dios se convierte en un ídolo. O sea, si eso te desvía de Dios, es un ídolo. Ay, pastor, ir al parque, es que yo prefiero ir al parque que conectarme a la reunión. Ok, se convierte eso en tu ídolo. No, es que yo voy al gimnasio y es que tengo que fortalecerme. Ok, entonces por estar en el gimnasio, pastor, no me puedo conectar. O voy a montar en bicicleta, o voy a trotar, o cualquier cosa, escúcheme, cualquier cosa que te desvíe de Dios se convierte en un ídolo. Hay que tener mucho cuidado. Entonces fíjense que uno sin querer queriendo termina cayendo en idolatría. Y lo primero que el Señor está diciendo es que si tú quieres prepararte para mi venida,
La primera herramienta, el primer requisito, por llamarlo de esta manera, que el Señor demanda es que dejemos a un lado los ídolos. Y es como lo dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si tú estás en eso, por favor, el mensaje es: arrepiéntete y vuélvete a Dios. Deja todo ídolo. Pregúntate, ahí tú donde estás, sinceramente de corazón, ¿tú sabes que verdaderamente te has vuelto al Dios verdadero? Tú puedes decir en esta mañana: sí, yo ya dejé mis viejos caminos, yo ya estoy buscando las cosas de Dios. Pregúntate, por favor, por favor. Esto es algo de vida o muerte. Pregúntate, ¿verdaderamente tú has entregado tu corazón? ¿Tú has entregado tu vida a Cristo Jesús? ¿Verdaderamente tú puedes decir: hoy yo nací de nuevo, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios? Pregúntate, por favor. Yo no soy quien para cuestionarte, yo no soy quien para señalarte, no, es que esto es algo que es muy individual, es algo que es muy personal. Lo segundo que nos muestra la Escritura es que ellos dejaron sus ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. El segundo requisito, o la segunda manera, como tú sabes, como tú te preparas, como yo me preparo para servirle, para estar preparados para el rapto, la venida del Señor, es que le estemos sirviendo a Dios. Pregúntate, ¿tú le estás sirviendo a Dios? Pregúntate, tu vida, lo que tú haces, tus recursos, lo que haces, tú los usas para servirle a Dios. Que cuando Dios venga te vea sirviendo. Muchos me dicen: pastor, yo creo en esta palabra que te está diciendo. Yo creo en esta palabra profética, porque esto es algo, profecía es lo que está por venir. Y toda palabra profética está escrita en la Biblia. Esto no es algo que yo me invento, que yo estoy viendo, o que Dios me mostró, o que yo me soñé. No, esto está en la Biblia y lo que estamos hablando es lo que está escrito en la Biblia. Yo sé que muchos dicen: sí, yo creo esa palabra. Pastor, yo lo sigo, pastor, yo me conecto porque yo creo que lo que usted está predicando es la verdad. Perfecto, y yo le digo gracias por estar con nosotros, gracias por conectarte, gracias por acompañarnos. Pero de nada te sirve que tú creas lo que yo te estoy diciendo si no estás viviendo lo que estás escuchando de la palabra de Dios. Porque si tú no solamente crees esto, sino que vives, entonces tú deberías estarle sirviendo a Dios. Porque tú puedes tener toda la teoría perfecta. Tú puedes tener todo el evangelio verdadero, pero si tú no lo vives, no te sirve de nada. Si tú sabes que esto es una verdad, entonces sírvele a Dios. No, pero es que yo no puedo estar en la iglesia porque tengo mi empresa. Ok, es que no es la manera necesariamente de estar en la iglesia. Tú le sirves cuando le compartes de Dios a otras personas, a tus familiares, a tus amigos. Cuando tú sabes, dices: sí, yo sé que esto que está por venir va a ser terrible, va a ser tremendo. Entonces tú, como lo sabes, tú vas y le compartes a tus amigos, a tu familia. Dicen: vea, esto va a venir. Por favor, arrepiéntate. Por favor, deja ese pecado. La ira de Dios está por venir. Ya viene el juicio de Dios sobre este mundo. Entonces tú le sirves a Dios. No creas que servirle a Dios solamente es tocando la batería o cantando o limpiando las sillas de un lugar. Tú le sirves a Dios cuando comparte la palabra del Señor, cuando llevas a otras personas que se conviertan a Cristo. En otras palabras, cuando ganamos almas para el reino, ahí le estamos sirviendo a Dios. Entonces la segunda manera como nosotros nos preparamos es sirviéndole a Dios. Pregúntate tú misma, tú mismo, ¿le estás sirviendo a Dios? Porque servirle a Dios es parte de prepararnos para cuando el Señor venga. Y lo tercero y último es que nosotros le servimos a Dios, escúcheme, cuando esperamos el regreso de Jesús. Esperamos el regreso. ¿Tú qué estás esperando? ¿Que acabe la pandemia? ¿Tú qué estás esperando? ¿Que acabe este gobierno? ¿Qué es lo que tú estás esperando? Porque el verdadero Hijo de Dios, independiente de lo que esté pasando en este mundo, que no lo desconocemos, pero independiente de lo que esté pasando en este mundo, nosotros tenemos la mirada puesta en Cristo Jesús. Nosotros esperamos que Jesús venga. La iglesia primitiva que estamos aquí analizando era una iglesia que estaba deseosa que viniese. Estaban fervorosos, adorando a Dios, orándole a Dios: Señor, ven pronto, Señor, regresa pronto. ¿Será que nosotros estamos en esa tónica? ¿Será que nosotros estamos en ese sentir de estar orando: Señor, ven pronto, estoy listo, estoy preparado, Señor, ven? ¿Estamos esperando la segunda venida? ¿Estamos puestos los ojos allá arriba? ¿O seguimos poniendo los ojos acá en lo material, en seguir edificando? Que no tengo nada en contra de eso, amados. Por favor, no quiero que me malinterpreten. No tengo nada en contra en que tú tengas las cosas materiales de este mundo, pero quiero decirle, no quiero que te enfoques en eso cuando hay algo que es mucho más importante. No quiero que toda tu energía, tu potencial, tu capacidad, todos lo enfoquen en esto del mundo, que todo esto se va a volver polvo y que por estar enfocados en eso descuiden lo más importante.
Yo tampoco estoy diciendo ni estoy predicando que demos lástima, que aguantemos hambre. No, no, no. Lo que sí estoy diciendo es que nuestro eje central, nuestro objetivo central debe estar puesto en las cosas de Dios. Ellos estaban esperando el regreso de Jesús. Ellos anhelaban fervorosamente el regreso de Jesús. Y quiero terminar con una ilustración de una novia que estaba esperando en el tren que su novio llegara. Llegó a la estación allá esperando, anhelando que su novio llegara, porque llegaba para casarse con él. Entonces esta mujer, esta jovencita, estaba ahí esperando en la estación del tren. ¿En qué momento? Y miraba su reloj, ya está por llegar, ya falta poquito para que él regrese. Anhelaba que regresara, y en eso ve al viejito que está ahí organizando todas las llegadas. Dice, yo también estoy esperando el tren, y saca su lista. Yo también estoy esperando el tren. Está por llegar en 10 minutos. Ya está por llegar. Ambos estaban esperando el tren. Pero la pregunta es, ¿cuál de los dos estaba deseando que llegara el tren? ¿Cuál de los dos estaba anhelando que el tren llegara pronto, que llegara rápido? ¿Cuál de los dos en su corazón verdaderamente estaba palpitando porque regresara o porque llegara ese tren rápido? Y seguramente que la que más estaba palpitando en su corazón era ella. Esperaba que su novio regresara. La gran pregunta para terminar en esta hora es, ¿qué corazón tienes tú? ¿Como el de la novia que está esperando que su novio regrese para casarse con él? ¿O como simplemente el viejito que sabe que va a llegar, pero pues es algo más es uno más que va a pasar? Mis amados, debemos tener ese corazón de esa novia que está esperando. Y la novia es la iglesia. La iglesia tiene que tener sus pies aquí en la tierra, sabiendo que el Señor está por venir, y tiene que estar preparada para que cuando el novio venga la encuentre haciendo esas tres cosas, para que cuando el novio venga la encuentre ocupada en lo que tiene que estar ocupada, que no tenga ningún ídolo, que para él sea lo más importante Dios, primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás es añadidura. No sea que te encuentre buscando la añadidura y dejando lo más importante. Porque para Dios lo más importante es eso. Escúcheme, mis amados, esperaban en los cielos, dice la Escritura, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Quien nos libra, diga conmigo, de la ira venidera. ¿Cuántos quieren escuchar ese momento? Cuando digan, el novio ya viene. ¿Cuántos a esta hora, con todo mi corazón, están preparados para eso? ¿Tú ya conoces a Jesús? No estoy hablando de una forma física o literal. Uno sabe cuando conoce a Jesús en su corazón. Jesús está en tu corazón. Jesús está en tu vida. Jesús es lo más importante para ti. Algunos hoy, sinceramente, al ser confrontados con este mensaje, pueden decir, a mí me gustan las cosas de Dios, pero no tengo la certeza, no tengo la seguridad que yo sea un hijo de Dios, que yo haya nacido de nuevo, que Jesús sea lo más importante en mi vida. Si tú estás en esa posición donde no sabes, yo quiero decirte, no te arriesgues, porque los que no tengan a Cristo no tienen ninguna esperanza. Porque los que no tengan a Cristo, escúcheme, van a tener que pasar por esos momentos difíciles y duros que narramos al principio. Pero si Dios te ha traído en esta mañana, seguramente es porque Él te ama, porque Él no quiere que te pierdas, porque Él no quiere que tú vayas al infierno. Y si tú sabes que estás practicando un pecado, yo quiero decirte, no juegues más con eso. Abandona eso. Conságrate al Señor. Yo no sé si este sea el último mensaje que Dios te permita escuchar, pero tómalo como si fuera el último. Y si tú no te has convertido al Señor, simplemente yo quiero dirigirte una oración. No que sea el modelo y que tengas que copiar y que tiene que ser así, que si falta una coma no sirve. No, porque es que la oración tiene que nacer del corazón de cada persona. Tú puedes llevar muchos años en la iglesia. Tú puedes ser de las personas que más aportan para el desarrollo de la obra, y te felicito, y sigue ayudando, sigue haciendo esa labor, porque se necesitan los recursos. Pero de nada te sirve que tú lleves años en la iglesia, que aportes, si tu corazón no se ha entregado a Cristo Jesús, si no te has vuelto a los caminos del Señor, si tú estás ahí como por un acto religioso, pero verdaderamente estás apartado de Él. Inclinemos nuestro rostro en esta hora, cerremos nuestros ojitos y digámosle, Señor, gracias. Hoy quiero, Señor, si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, en tu vida, dile, Señor, yo quiero hoy abrir mi corazón para que tú mores en él, Señor.
Te pido perdón por mis pecados. Perdóname por mi maldad, Dios. Yo te pido, por favor, que en esta mañana tú me limpies y tú me salves, Señor. No quiero arriesgarme a tener que pasar por todo esto que se avecina para el mundo. Cosas terribles, insoportables. Momentos difíciles que van a tener que atravesar. Yo entiendo, Señor, que no puedo ser salvo por mí mismo. Que no son mis recursos, no es mi estudio, no es mi preparación, no son mis contactos, no son mis posesiones. Nada de eso me salva, sino que el único que me puede salvar eres tú, Señor Jesucristo. Por eso en esta hora te pido de tu misericordia. Por eso te pido de tu favor, Señor, que tú extiendas de tu gracia. Quiero confiar en ti, Señor. Quiero entregar mi vida completamente a ti, Dios. Perdóname por haber confiado en tantas cosas de este mundo. Perdóname porque yo confiaba en mi trabajo, confiaba en mi empresa, en mi patrón, confiaba en una herencia, confiaba en mi esposo, en algún familiar, en mi papá, en mi mamá, pero realmente no había confiado en ti, Señor. Pero a partir de hoy quiero confiar solamente en ti, Señor. Quiero aferrarme a ti, Dios. Quiero vivir para ti, Señor. Y que cuando tú vengas por tu iglesia, me encuentres ocupado en tus cosas. Me encuentres, Señor, apartado de todo ídolo, apartado de todo pecado, de toda maldad. Me encuentres, Señor, compartiendo tu palabra, sirviéndote en tu obra, hablando. No importa que esté en mi empresa, no importa que esté en mi estudio, pero ahí lo utilizo como un lugar para poder compartir tu palabra, Señor. Que cuando tú vengas me encuentres mirando arriba, me encuentres buscándote a ti, Señor, no mirando las cosas de este mundo. Dios, gracias por esta tu palabra, gracias por esta enseñanza, y que esta palabra, Señor, sea vida para cada uno de los que lo escuchan, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.